Hola entusiastas de la geopolítica, hoy les voy a traer un nuevo video. Vamos a ir hacia el Medio Oriente, hacia un país muy interesante, pero complejo de entender y que en realidad está cubierto de misterio. Este es el Líbano. ¿Y por qué digo que está cubierto de misterio? Voy a empezar por ese lado. Demográficamente es muy difícil analizar al Líbano, no solo por su complejidad, la complejidad de las diferencias que hay internas, sino porque el último censo se realizó en 1932, hace casi 100 años, hace muchísimo tiempo. Y a partir de ese momento no hay datos oficiales del gobierno del Líbano sobre la población libanesa. Entonces hay muchas estimaciones, información parcial, por lo que en este video los datos van a ser contradictorios justamente porque vienen de distintas fuentes. En el Líbano, la gran mayoría de la población es o cristiana o musulmana. Esto sería alrededor del 95% de la población, sumados los cristianos y los musulmanes. Ahora, ¿qué cantidad son los cristianos y qué cantidad son los musulmanes? Es sujeto a un gran debate y controversia. Hay que aclarar que en el Líbano hay un sistema sectario, es decir, distintos grupos etnorreligiosos que se dividen el poder. Los principales grupos son los musulmanes chiíes, los musulmanes suníes, los cristianos maronitas y los cristianos ortodoxos griegos. Esos serían los 4 grupos más importantes demográficamente del Líbano. Ahora, ¿cuántos grupos hay sumando a las minorías a estos grupos que son los más grandes? Bueno, hay 18 grupos que son reconocidos por la constitución libanesa. Están los alawitas, que es una rama del Islam, están los católicos armenios, los ortodoxos armenios, están reconocidos los que siguen a la iglesia asiria de Oriente, los católicos caldeos, los coptos, los drusos, los ortodoxos griegos, los ismaelíes, los judíos, los católicos latinos, los católicos maronitas, los católicos griegos melquitas, los protestantes, los suníes, los chiíes, la iglesia, bueno, los seguidores de la iglesia católica siríaca y los seguidores de la iglesia ortodoxa siria. Acá voy a poner ahora un mapa en el cual podemos ver en qué parte del país viven los principales grupos, que es evidentemente muy caótico. Se puede ver que los musulmanes chiíes dominan en el norte y en el sur principalmente. Dominan en el sentido que habitan más allí. Los maronitas más en el centro del país, que son cristianos. Los suníes entre el centro y el sur del país, en el norte y en algunos lugares del este. Los ortodoxos griegos en algunas partes del norte y del centro. Los católicos griegos más en el centro. Y los drusos también en el centro del país. Entonces tendríamos a grandes rasgos que el norte y el sur habría una predominancia musulmana, tanto chiita como sunita, y en el centro del país estarían los cristianos. Bueno, este mapa no muestra realmente lo diverso que es el país, entonces voy a poner otro mapa donde podemos ver realmente lo complejo que es casi imposible realmente ordenar a la población y que pensar que en algún momento se puede llegar a alguna división es imposible. No se podría hacer, es imposible. Pero esta diversidad es manejada de una forma en la cual tampoco se puede llegar a una identidad libanesa compartida. O por lo menos que esa identidad libanesa compartida sea lo más importante. Ahora si vamos a los detalles, tenemos, por ejemplo, que hay un estudio del 2010 que nos dice que la población en ese año era de 4,3 millones de personas, siendo el 45% cristiano de todas las iglesias que dije, el 48% musulmanes y el 5,2% drusos, que en la constitución del Líbano son incluidos como musulmanes, pero en realidad no son aceptados por el resto de los musulmanes como musulmanes, ni ellos tampoco son realmente musulmanes.
Son un grupo aparte, un grupo etno-religioso, bueno, que es bastante numeroso en esta zona del mundo, también hay en Siria y en Israel. Ahora, después tenemos las estimaciones de la CIA, del famoso CIA World Factbook, que nos dice que en realidad los musulmanes son la clara mayoría, llegando al 67,8% de la población, mientras que los cristianos serían apenas un tercio, el 32,4%, mientras que los rusos llegarían, mientras que los drusos llegarían al 4,5% de la población, y el resto serían judíos y otras religiones hindúes también. Así que varía bastante las distintas estimaciones, como podrán ver. Si seguimos esta estimación, la minoría más grande sería el de los cristianos maronitas, que llegarían al 32,4% de la población. El segundo grupo más grande sería el de los musulmanes suníes, que llegarían al 31,9% de la población, mientras que los chiitas, también musulmanes, llegarían al 31,2% de la población. Después los cristianos ortodoxos orientales llegarían al 9%. Hay una división del gobierno. Por ejemplo, tenemos que para los chiíes se guarda el cargo del presidente del parlamento. Para los suníes, el del primer ministro. Después tenemos que para el vicepresidente del parlamento y el viceprimer ministro está reservado para un cristiano ortodoxo oriental. Bueno, y así tenemos un sistema que es casi imposible de que sea estable, porque al querer repartir el poder de esta forma, la verdad no se llega a eso. Ahora, si salimos un poco de lo que es esta gran diversidad sectaria que hay en Líbano, vemos que la población libanesa habría llegado a su punto máximo en 2015, llegando a más de 6 millones de personas, 6.400.000 personas más o menos. Luego, a partir de ese año, la población empezó a bajar. Y esto es, en gran parte, por la emigración. Líbano tiene una gran cantidad de emigrantes, una tradición emigrante de mucho tiempo. De hecho, la población en la diáspora, es decir, la gente libanesa que vive en el exterior, sería más o menos la misma cantidad o incluso un poquito más que la población libanesa que vive en el Líbano. Y si le sumáramos a sus descendientes, sería muchísimo más la población libanesa afuera del Líbano que en el Líbano propiamente dicho. Bueno, a partir del 2015 la población empezó a bajar y actualmente estaría en 5.600.000 personas, 5.300.000 personas. Bueno, no se sabe exactamente cuántos hay. Algunos dicen que incluso menos que eso. Algunos dicen que la población del Líbano sería más o menos de 4 millones de personas. Como ven, hay una gran variación. La tasa de fertilidad se cree que viene bajando mucho. Nuevamente, hay bastantes estimaciones. Algunos dicen que es de 2 hijos por mujer, mientras que otros lo ponen en menos de 1,5 hijos por mujer. Yo creo que las estimaciones más bajas son las correctas, las más cercanas a la realidad. Pero bueno, son estimaciones. Gran parte de la gente que vive en el Líbano no son libaneses ni ciudadanos libaneses, sino que son refugiados de otros países. Hay una gran cantidad de refugiados sirios por lo que es la guerra civil siria. Estos llegan a varios cientos de miles de personas. No hay un número exacto. También hay refugiados palestinos, que son alrededor de 170.000 personas. Después también hay refugiados iraquíes, que son bastante menos. Y otros grupos como inmigrantes, como de África, también algunos inmigrantes de otros lugares del mundo hay también en el Líbano. El grupo más grande de no libaneses serían justamente los refugiados sirios, que serían entre 1 millón y 1,5 millones de personas. Una minoría también considerable serían los circasianos, que llegarían a alrededor de 100.000 personas. Los circasianos también se encuentran en Siria, en Jordania y bastantes, y en Israel. También hay turcos, y bueno, turcos de Turquía y turcos, grupos túrquicos como turcomanos sirios, que también llegaron como refugiados por la guerra. También hay kurdos. Así que es un panorama tanto en la población libanesa nativa como en los refugiados e inmigrantes muy diverso, fragmentado, un país extremadamente fragmentado y cuya política sectaria trae muchísimos problemas. En términos generales la población viene cayendo,
por una gran emigración que supera incluso la llegada de refugiados. Y también tenemos que la fertilidad viene bajando aceleradamente y continúa con ese recorrido para abajo. Así que bueno, fue un recorrido general, amplio, por lo que sería la demografía libanesa. Espero que les haya parecido interesante. Pongan esta si les gustó y compartan si creen que vale la pena compartir. ¿Conocían esta gran diversidad que había en el Líbano? Los leo en los comentarios. Gracias a todos por su tiempo y gracias especiales a quienes colaboran con el canal en Patreon, donde pueden acceder a contenido exclusivo además de aparecer en los agradecimientos de los videos de este canal y mi otro canal Ultra Argentina. Nos vemos pronto. Saludos.